El demonio debajo de la catedral, parte 2. Dicen que lo peor ya pasó, que el derrumbe del subsuelo bajo la catedral de hace algunos días fue un accidente geológico, una falla en las capas de agua del lago de Texcoco, que los temblores fueron normales y que las lluvias torrenciales de los últimos días son solo un fenómeno estacional atípico. Pero a mí no me engañan. Yo estuve ahí cuando la piedra se partió. Yo soy Lucía Mendoza, arqueóloga del INAH. Fui asignada al equipo de investigación luego del colapso parcial que dejó una sección del sótano histórico de la Catedral Metropolitana convertida en escombros, en nada más que barro. El ingeniero principal, el que reportó el descubrimiento de un rostro prehispánico tallado en basalto, había desaparecido semanas antes. Lo consideraron un abandono voluntario del trabajo. Después de eso, a mí me enviaron a revisar que no hubiera elementos culturales afectados. La grieta que encontramos bajaba mucho más de lo permitido. Era una herida abierta en el suelo de la ciudad. Estaba húmeda. Yo creo que estaba viva. Los obreros no querían acercarse. Uno dijo que había escuchado cadenas arrastrándose. Otro más juró que el agua que brotaba del fondo olía a óxido. Y el rostro de los informes seguía allí, pero ya no lloraba como decían los documentos. Ahora simplemente sonreía. No era una sonrisa amable, era muy amplia, brutal. Parecía tallada con la furia de quien lleva siglos encerrado. Alrededor del rostro había algunos símbolos. Parecían espirales de lluvia, lenguas de fuego. Algunos parecían muy antiguos, como glifos olvidados. Incluso algunos traductores del instituto no los pudieron identificar. Una de esas noches en el trabajo, decidí bajar sola. Me había convertido en arqueóloga para entender y descubrir más sobre las culturas mesoamericanas. Y si no bajaba cuando habían descubierto algo así, no tendría sentido haber ido hasta ahí. Había algo en esa piedra que me llamaba, una pulsación subterránea, como si la tierra misma pidiera que alguien la escuchara. Armé mi equipo de grabación, bajé con una linterna en la cabeza y empecé a registrar todo lo que veía. Apenas puse un pie junto al rostro y las gotas comenzaron a caer. Pero al alzar la mirada me percaté que no caían del techo. Pareciera que la humedad en el aire se condensaba repentinamente y entonces caía en forma de gotas. Era como si el ambiente transpirara, como si lloviera desde una dimensión diferente. Entonces, escuché una voz. Era una voz grave, pesada, como una onda pegándote en el pecho. Me sellaron con cal, me taparon con piedra, olvidaron mi nombre, pero aún así beben de mi agua. De pronto, sentí que el barro bajo mis botas se abría. Una grieta se formó frente de mí, y en su interior no había tierra, sino puros reflejos, como si una ciudad inundada se agitara en el fondo. Vi estructuras antiguas, pirámides cubiertas de líquenes, hombres con tocados de plumas rezando bajo una tormenta eterna, y sobre todo, un rostro de piedra. Los ojos los tenía encendidos y proyectaban lo que podría llamar una furia líquida. Cuando presté más atención, vi también a los responsables de su encierro, pero no eran los mexicas, no. Eran otros, los que vinieron con la cruz, los que nombraron demonio a todo lo que les causaba terror, los que rompieron templos y después sellaron a los dioses con campanas. Ese ritual no fue religioso, fue estratégico, pero también fue frágil, porque ahora la piedra se estaba rompiendo. Una mano salió del fango, dura como roca, pero con venas que palpitaban. De pronto, salió otra, pero no veía un cuerpo, solo extremidades que se movían como raíces liberadas. Me eché hacia atrás, el aire se volvió vapor y repentinamente mi linterna murió. En ese momento, algo dentro de mí se encendió.
Vi un recuerdo que no era mío. Vi una ofrenda. Vi a una niña arrojando flores a un estanque. Una tormenta respondiendo con dulzura. Tlaloc, por lo que podía distinguir, no siempre fue odio. Fue sustento. Fueron lagos. Fue vida. Entonces, lo traicionaron. Cuando volví en mí, estaba en la superficie. El rostro había desaparecido. Solo quedaba agua, una capa de lodo que ahora cubría el fondo. Esa noche llovió como nunca, y desde entonces no ha parado. Ahora, la Ciudad de México vive ahogada. El Zócalo es una laguna. Las ratas huyen hacia los autos. El drenaje colapsó. Las campanas ya no suenan, y algunos dicen que debajo del agua algo se mueve, como si la lluvia no cayera, sino que surgiera desde abajo. Recibo mensajes de números desconocidos, audios en los que solo se escucha una tormenta y voces que murmuran en un idioma que no conozco, un idioma que suena antiguo, que suena prehispánico. Pero siempre hay una frase que se repite. Napatlatzatli ayoctemictia, amanyakilnamikki. Me puse a investigar. Quería saber cómo resolver este desastre. Sé que tratar de sellarlo otra vez no es posible. Él ya aprendió. No grita, ahora ríe. Y cada gota que cae, cae con su nombre. Cuando la lluvia arrecia, si pones atención, podrás escuchar que el agua dice Tlaloc, Tlaloc, el que duerme bajo la piedra, el que ahora camina bajo el agua. Así que ahora lo sabes. Cuando la lluvia aparece sin previo aviso, cuando el cielo ruge y los vientos arrastran los autos, no es una coincidencia, es Tlaloc, luchando por volver a su pueblo a lo que fue. Es el grito de quien ha sido olvidado, el grito de un Dios que quiere de vuelta lo suyo y que no se detendrá hasta que lo obtenga.